Estamos para la Asociación de Comunicadores Populares Hermes con Yaiza Afonso, la autora del libro Upa Lupa Memoria desde tus vivos, que se presenta en esta jornada. Hermógenes Afonso es el homenajeado, la persona protagonista de este libro. Nació en Garachico, en Tenerife, en 1945 y murió en 1996, y es el padre de Yaiza. Yaiza, hola, ¿qué tal? Hola. Va a presentar el libro hoy en la Casa de Colón, en Gran Canaria, y bueno, es una especie de libro de diálogo tuyo con tu padre, ¿no? Sí, yo creo que en el libro está mucho mi Yaiza de niña, ¿no? Hasta hacerse mayor, y en el que me comunico tanto en las cosas buenas y en las cosas no tan buenas. Y lo hago a través de textos pequeñitos, ¿no? Pero corresponden también a homenajear la figura de mi padre, que creo que fue una persona bastante interesante en la cultura de Canarias. En Tenerife, en la presentación, en el Museo del Hombre y la Naturaleza, tuvimos la oportunidad de estar en torno a 200 personas. La verdad que muchísima gente, se vendieron muchos libros. La verdad es que se habla, no sé si tuvo que ver también la muerte bastante joven, con 51 años, pero en el ambiente se palpaba como que se ha mitificado la figura de tu padre, Hermógenes, que se hacía llamar a sí mismo como Upa Lupa, un guerrero gomero. Sí, total. Yo creo que eso, que a veces pasa, que las personas que han sido muy potentes, muy románticas, que han dado mucho y han tenido una gran pasión y energía, y mueren jóvenes, se convierte en una especie de mito, ¿no? Y a mí a veces también el libro parte para plasmar ese mito en papel y que la gente lo conozca, porque cuando la gente dice, ay, tú eres la hija de Upa Lupa, ¿no? Pero tampoco sabían muy bien quién era Upa Lupa. Está como en una nebulosa que intento aclarar a través de este. Que bueno, eran otros tiempos más complicados a la hora de hoy día, que se recibe tanta subvención a la cultura canaria, según dicen, o a lo que llaman cultura canaria, que muchas veces es espectáculo, pero que tu padre acabó en la cárcel por defender la cultura canaria, por difundir los nombres telocuenches, ¿no? Claro, y además de acabar en la cárcel, tuvo un proceso bastante duro a nivel judicial. Mi padre estuvo durante años firmando en el juzgado por simplemente distribuir nombres guanches y sus libros, y es más, uno de sus libros fue secuestrado junto al de su compañero Manuel Suárez Rosales, fue secuestrado por la policía porque era para ellos material bélico, o sea, la cultura. Entonces sufrió muchísima represión en vida, ¿no? Y por supuesto hasta su muerte. Y aparece incluso también, es una especie de diálogo intergeneracional, a mí me lo parece, por lo menos, un diálogo con tu hijo a veces, ¿no? Que, sí, que le hablas de su abuelo. Si viviera hoy, Upa Lupa estaría contento de la situación política de Canarias después de 20 y pico años, por ejemplo, de una fuerza política que se define nacionalista, que usa la bandera de 7 estrellas verdes, que a tu padre le gustaba pues poner en la casa donde estaban, y que es un grupo muy vinculado a los grandes empresarios? ¿Qué análisis le daría él? Bueno, mi padre siempre dijo que la bandera de las 7 estrellas al final la cogerían las instituciones, y se equivocó, porque realmente las instituciones y la gente que se llama nacionalista no ha sido ni capaz de reivindicar la bandera como la bandera de Canarias, ¿no? O sea, no han sido capaces ni de eso, ni de reivindicar la bandera, ni de reivindicar, y por eso también en actos como el Ayuntamiento de Santa Cruz se pone el himno de España como si nada, lo juntan todo. Estaría totalmente decepcionado, y más sabiendo cómo era él, un apasionado y totalmente involucrado en sus creencias independentistas, sería muy difícil que estuviera contento en estos momentos. Creía, digamos, en la construcción nacional canaria, en el país canario, y desde luego no era nada insularista. Yo venía a Gran Canaria y hay una parte muy bonita que tú recuerdas en el libro: compraba golosinas, ¿no?, a Lolita Pluma para llevarles a ustedes, ¿no? Sí. Bueno, mi padre es que no soportaba, por ejemplo, yo me acuerdo de anécdotas en casa, como por ejemplo cuando subió el Tenerife. Mi padre no soportaba esa fiebre entre futbolera e insularista, ¿no? Y mi padre, ¿pero qué pasó? Se hacía loco como si no supiera, ¿pero qué están celebrando? Y ¿quién subió Las Palmas? Me parecía
Pues no sé, yo soy de Las Palmas. O sea, él era un rebelde total y hacía siempre para construir Canarias. Y desde luego que también valoraba mucho la recuperación, que entonces estaba en una situación realmente de peligro de restos arqueológicos que tienen que ver con la cultura de los antiguos canarios. De hecho llegaba hasta, si veía turistas con algunos restos aborígenes que se iban a llevar fuera, los compraba para guardarlos, ¿no? Sí, o sea, él es todo lo contrario de la cultura subvencionada. Él subvencionaba la cultura, o sea, él cogía, por eso mi abuelo al final terminó diciendo, mira, vete de nuestra empresa porque estás enrollando el dinero, Nito, que llamaba a mi padre Nito. Mi padre cogía y se veía un guiri que con unos años que se los llevaba, no, yo te los compro, ¿cuánto? Venga, lo recuperamos, vamos a esto. Todo era para que se quedara en casa, en Canarias. Era su objetivo, recuperar la historia a través de gánicos, a través de libros, a través de la tradición oral, pero recuperar lo que no existía. Y desde luego tuvo incluso un proceso por ese hecho desde el propio gobierno de Canarias, que sin negociar y sin nada lo trató como si fuera un esquilmador de restos, ¿no?, arqueológicos, cuando él los compartía. De hecho, en la presentación en Gran Canaria va a estar una historiadora que estaba estudiando entonces historia y arqueología y que aprendió muchísimo gracias a lo que él había conservado. Su intención era realmente era compartirlo y donarlo, no era quedárselo, no, pero lo trataron como si fuera un esquilmador. Y tanto de compartirlo que él previamente a ese proceso donó una pieza muy importante que hoy está en su colección, que era un mechero guanche para hacer fuego. Y él dijo, yo tengo esto, cuando quieran hablamos, pero cuando haya un museo, cuando haya en condiciones. Yo me acuerdo de ir con mi padre a la pequeña sala que había del Cabildo a verlo. Mira, Yaisa, aquí está el mechero que yo doné. Mi padre realmente fue un cabeza de turco ahí. Dijeron, ¿por quién vamos? A Jupalupa, que es el que ha dado la lata, el que ha dado la guerra. Y después de que a mi padre lo fue a buscar la Guardia Civil, realmente todos los demás donantes aparecieron a llevar las piezas. Fue una especie de escarmiento que querían dar. Y entonces fue a través de mi padre. Claro, todos tuvieron mucho miedo. Y fue una activista cultural que de hecho lo cuentas en el libro también, pues por ejemplo buscaba libros en anticuarios, si estaba en Madrid, si estaba en Barcelona, donde estuviera. Llegó a encontrar un texto de las cartas de Pérez Galdós, ¿no?, Emilia Pardo Bazán, y que llamó al Cabildo de Gran Canaria a ver si quería comprarlas y no querían comprarlas. Y mi padre decía, pero serán, mi padre como pensaba, pero serán imbéciles, o sea, les estoy dando este documento, él era... cómprenlo, yo si pudiera lo compraba, pero ya no tengo más dinero, ya me lo he gastado todo, eran 100.000 pesetas de la época. Y lo rechazaron. Lo rechazaron, compraba también mapas antiguos, que ya en los momentos nosotros de crisis que tuvimos, mi padre los vendió y eso, porque... Y luego era por un lado ese amor a la cultura y por otro el amor a la naturaleza, ¿no? Él veía cazadores, lo cuentas ahí, que veía cazadores cerca de tu casa y cómo los espantaba. Bueno, no soportaba. El maltrato animal o la naturaleza es algo que no sí, amaba al país y al paisanaje y al paisaje. Yo creo que antes que al país, yo creo que para él lo más importante era el paisaje. Súper importante, o sea, si veía... hay un relato también que hablo de... que empiezo con un texto que escribió él sobre los cardones, cuando empezaron a destrozar los cardones. Me acuerdo que estábamos en el coche, se paró en la autopista y empezó a decir, pero están destrozando los cardones. Bueno, pues vamos a recordarlo para la Asociación de Comunicadores Populares Hermes, el libro Upalupa, Memorias desde tus vivos, de Yaisa Afonso Higuera, publicado por la Fundación Tamaimos en ediciones Tamaimos, que ya se puede ver y comprar en las librerías. Yaisa, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a ustedes. Pues nada.